Ahí estamos entonces con la grabación. Y hoy día comenzamos con el módulo empresa, ¿cierto? Módulo empresa, que es el módulo 2. Entonces, partimos a... mm, ¿No? ¿Qué pasa aquí con el documento? ¿Por qué no da cierre? No me da... Entonces, aquí estamos acá. Mm, Acá vamos a... Les voy a proyectar entonces el documento. Acá, acá. Este documento que le estoy proyectando está en plataforma, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tratar en estas 4 clases, ya? Que son esta semana y la... Ah, y la próxima no tenemos clase. Y la subsiguiente. La próxima semana es fin de Semana Santa, ¿ya? Entonces son 4 clases que nos van a corresponder al módulo de empresa, ¿ya? Y vamos a ver el concepto empresa, ¿ya? Para ello vamos a tratar y abordar el principio de la administración, ya cómo está evolucionado dentro del tiempo con ciertas líneas de pensamiento y algunos influyentes que han permitido, digamos, conformar y preparar el principio de la administración y ver cómo esta ha sido, ha sido parte de lo que son las empresas hoy en día, ¿ya? Entonces hay ciertos recursos que vamos a ir abordando, ¿ya? Y para comenzar, antes de hablar de lo que es empresa y lo que es administración, tenemos que remontarnos a lo que es la vida un poquito de la era del neolítico, ¿ya? Donde la población, en este caso hombres y mujeres, eran em, personas que tenían una vida muy nómade, ¿ya? Y pasaron a un sistema de vida un poco más sedentario, donde deciden establecerse en un lugar para abordar y, digamos, y vivir un poco más estable. Y dentro de esta nueva modalidad, digamos, de vida, empiezan a trabajar y empiezan a un poco elaborar los propios recursos que implicaban lo primero fue su vestuario. Pero después de esto se establecen ya y empiezan digamos, a eh, conformar sus propias viviendas, ¿ya? Y deciden empezar a trabajar lo que es la tierra, ¿ya? Pero también se dan cuenta de que el trabajo solitario no era tan productivo, ¿ya? Y empiezan a crear comunidades. Y eso refuerza este principio de la vida un poco más sedentaria, donde deciden empezar a cultivar la tierra, a domesticar ciertos animales, a trabajar lo que es la pesca, a elaborar sus propios elementos de trabajo, elaborar un poco las vasijas o lo que eran los instrumentos para, o sea, los elementos para poder alimentarse, eventualmente cocinar, etcétera.
Y esto le va dando un sistema distinto a lo que era el propio sistema de vida, donde empiezan a trabajar para poder resguardar, digamos, alimentación para el invierno y, y empiezan a también un poquito a compartir lo que poseían. Y ahí en esta instancia también empieza el concepto del trueque. Entonces, ¿cuál era el principio del trabajo? El principio era que trabajar de manera conjunta o trabajar, digamos, como en equipo, permitió hacer un trabajo un poco más igualitario y de una u otra manera producir más. Y empiezan a un poco a segmentar un poco cierta, ciertas actividades a cierto tipo de personas, donde otras obviamente se preocupaban de otros tipos de actividades. De allí que las mujeres se dedican un poco más también a la casa, al tema de repente un poco los tejidos, un poco de las aves menores, de los animales menores, digamos, y el hombre obviamente un trabajo un poco más forzado. Y todo esto empieza a transformar y de una u otra manera también empieza a haber una subdivisión del trabajo, ¿ya? Porque empieza a poco a, a generar un poquito más de independencia y cierto grupo de personas se dedicaba también un poco un poco a unas áreas más específicas que otras. Si bien todo esto podemos tomarlo como algo quizás muy arcaico o muy, de repente muy básico, si nos ponemos a detener, aquí podemos ver el principio de la administración, digamos, un poquito más materializado, obviamente con un sentido de pertenencia totalmente distinto a lo que tenemos hoy, pero ellos empiezan a administrar sus propios recursos, empiezan a trabajar en equipo, empiezan a dividir sus funciones, empiezan a resguardar recursos para el invierno, empiezan a eventualmente a comercializar, empiezan digamos, a hacer intercambio de productos que sean necesarios, etcétera. ¿Ya? Es más, podemos decir que trabajaron mucho el ingenio porque empiezan a crear propias herramientas de trabajo, las mismas vasijas, los mismos elementos como de cerámica. Entonces, todo genera una especialización. Eso pasa hasta una cierta etapa de la historia. Después de eso, dentro de esta evolución, entre el año 2150 y el 500 antes de Cristo, ya la organización del trabajo y de los recursos pasa a ser algo un poco más, digamos, más estructurado, con una cierta jerarquía, donde las actividades ya son un poco más sólidas. No se hace eventualmente como por lógica, sino que se hace ya en un régimen un poco más establecido donde existen, digamos, tiempos de trabajo, había intercambio, había un concepto de construcción y edificación, digamos, de pequeñas ciudades, donde la administración estaba proyectada y materializada de manera mucho más empírica dentro de los recursos, dentro del esfuerzo y el trabajo social que existía. Eso, como les digo, pasa en grandes civilizaciones entre el 2150 y el 500 antes de Cristo. Luego, entre el 500 y el 400, que es la antigüedad greco-latina, empieza a nacer una nueva tendencia. Y esta tendencia está dada por un crecimiento mucho más comercial, en este caso de Grecia. Pero también se contrapone un poco con todo el desarrollo y, digamos, la evolución y el crecimiento que tenía el Imperio Romano, donde establece una forma de cultura y organización social que está dada más básicamente por la democracia y digamos, por el principio de cultura, donde digamos, se desarrollan ciertas actividades más de las artes, de la ciencia, donde había aparentemente un poco más de educación. Pero esto también se contrapone con un poco con un poco el autoritarismo que se empezó, digamos, a establecer, y la administración
se toma como del punto de vista más coercitivo, donde ese autoritarismo pasa digamos, y se lleva a un punto totalmente opuesto, donde los trabajadores que tenían se convierten en esclavos. Y se piensa que digamos, por tener un poco más la autoridad, podían maltratar, o sea, no, digamos, como castigar a alguien para que trabajara de manera mucho más rápida, olvidándose obviamente del principio de que eran seres humanos. Entonces, si bien por una parte estaba la autoridad, estaba la organización, pero por otro lado estaba el autoritarismo, ¿ya? Que un poco, digamos, deterioraba o dañaba toda esta imagen de la organización social y digamos, y todo este crecimiento eh, floreciente que tenía en este caso el Imperio Romano. Si seguimos dentro del concepto de evolución, pasamos a la Edad Media, entre el año 400 y 1400. Ahora, acá en la Edad Media hablamos de lo que era la época feudal, ¿ya? Donde eh, el, el, el concepto de la esclavitud ya digamos, se elimina dentro de esta mentalidad y dentro de esta organización social y empieza a trabajarse el comercio un poco más específico, donde quienes tenían un poco más de conocimiento, un poco más de educación, un poco más de habilidades, em, deciden poder preparar personas que aprendiesen ciertos oficios y nacen dentro de estos talleres incipientes en los mismos hogares, talleres de educación para aprender funciones como ser maestros, oficiales o aprendices en una forma específica. De allí que quien era eventualmente zapatero, ¿ya? Enseñaba a alguien a cómo arreglar zapatos. Y obviamente, a cambio también de eso, había un trabajo y había una remuneración. Entonces, se generaba el principio de quién era como la autoridad dentro de este trabajo, pero también había una delegación digamos, de responsabilidades. Entonces, la administración empieza a trabajar desde el punto de vista mucho más equitativo, ¿ya? Y esto va transformando este crecimiento para transformarlo en la época del Renacimiento, donde se esperaba digamos, una expansión de esta nueva forma de vida. Pero pasaron situaciones que a nivel, digamos, digamos, de humanidad, deterioraron este exponencial crecimiento. ¿Por qué? Porque hubieron muchos masacres, pestes, donde existió digamos, mucha muerte. ¿Qué es lo que pasó? La población en sí se redujo, la mano de obra escaseó y obviamente los productos que habían digamos, aumentaron su precio. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Estos señores feudales se vieron obligados a contratar personas a cambio de un sueldo. Que aquí ya no era como un taller tipo enseñanza y educar y aprender un oficio, sino que ahora se buscaba a alguien para que haga un trabajo específico a cambio de un sueldo. Eso generó un crecimiento del capitalismo comercial, donde se trabajaba por dinero con la finalidad de producir para poder vender. Y esto generó que en pequeñas agrupaciones sociales y comunidades la fuerza laboral y la fuerza, digamos, del crecimiento económico se vio potenciado por el concepto de un trabajo a cambio de dinero, donde cada uno obviamente tenía la opción de decidir también qué hacía con su sueldo y empiezan a haber actividades eventualmente de distracción, del comercio y renacen lo que es el concepto de artes y cultura.
Y esto consolida el crecimiento nuevamente económico dentro de este tiempo de la historia, para que después, cuando se pasa la revolución industrial, el cambio económico es tan, digamos, es tan contrapuesto a lo que ya se venía elaborando, donde el crecimiento del comercio se estableció a través del principio de establecimientos de empresas, donde la producción ya no estaba dada por un sistema de artesanal, sino que había, como su nombre lo dice, una revolución industrial. Se establecen máquinas, sistemas, procesos, donde se preparaba a la gente y se le enseñaba a usar y hacer cierta actividad específica en una máquina, ¿ya? O un grupo de personas para que trabajara una máquina. Y eso fomentó y potenció todo este crecimiento del punto de vista tecnológico de la innovación, creando y haciendo ciertas invenciones de maquinaria, propiciaron este desarrollo industrial mucho más, de manera mucho más sólida, donde nace y se fortalece el cambio textil, el metalúrgico, el minero, las máquinas a vapor, etcétera. Y ya estas actividades pasan a ser industrias y pasan a ser empresas. Ahora, también tiene un lado digamos, el lado un poquito más denigrante para las personas, porque se enfocaron tanto en poder establecer máquinas, hacer que la gente produzca y gane un sueldo, que se olvidaron nuevamente que eran seres humanos y se transforma, digamos, existe una especie de esclavitud laboral, donde se olvidan que las personas son seres humanos y se le, se, estos operarios, producto eventualmente de su poca educación, se ven envueltos en condiciones laborales inadecuadas, con horarios extensos, con condiciones de insalubridad, con, limitaciones eventualmente, digamos, de la producción, porque lo único que se perseguía era que trabajaran, ¿ya? Porque se supone que era como decir, tenemos una máquina y solamente ustedes tienen que trabajar la máquina, no tienen que hacer todo el trabajo. Entonces, se vuelve un principio de esclavitud. Y esto, digamos, se reformula ya en el siglo XX con este avance de las industrias, donde hay un auge en lo que es la empresa y empieza a haber, digamos, una potencialización del sector político, económico y social de los países, donde empieza a haber ya un intercambio más, un poco más internacional. La administración se empieza a consolidar como una disciplina de eficiencia y de efectividad, donde se vuelve a valorizar el principio de los seres humanos, se vuelve a dar importancia a que deben trabajar bajo condiciones mínimas, óptimas, se vuelve a eh, dar como cierto reconocimiento en el sentido de se trabaja, se cumplen metas y hay estímulos, se estructura los turnos, los periodos productivos de una empresa en, en sistema, digamos, de turno rotativo, ¿ya? Donde las empresas o las máquinas funcionaban las 24 horas, pero entraba un grupo, salía el otro y así sucesivamente. Y empieza a haber un poquito una reformulación eventualmente de ciertos procesos donde existe digamos, un cambio en cierta creación de maquinarias donde se realizan procesos eventualmente mucho más específicos y con ciertos avances tecnológicos de lo que era la época en ese momento. Profesora, y también empieza a bajar la tasa de trabajo infantil, porque también en la revolución industrial empezaron a trabajar mucho los niños porque la mano de obra de ellos era más barata que la de los adultos.
Exactamente, eso sí, sin considerarlo, como dice su compañera, o sea, de hecho no lo estaba considerando, el hecho del trabajo infantil antes iban muchas mamás, papás con niños, iban a trabajar, iban como a trabajar en familia. Entonces era totalmente había un concepto obviamente totalmente distinto. Se crecía o se avanzaba por una parte, pero sí había una denigración humana por otra. Entonces, si nos ponemos a analizar el transcurso de la historia desde el tiempo neolítico hasta ahora, la administración, el concepto de gestión y el concepto de eh, eficiencia de recursos, productividad, va, ha tenido todo digamos, un trasfondo y ha tenido una transformación. Y eso fue dando una, una cabida importante en cómo el principio empieza a modificarse, la mentalidad empieza a cambiar y se empieza a incrementar digamos, procesos un poco más automatizados, ¿ya? Llegando en este caso al siglo XX. Ahora, podemos considerar que la administración siempre se confundió de una otra manera con administrar con estas ansias de poder y de autoridad. Ya en el siglo XX, la administración estaba dado por un tema de gestión y la autoridad propiamente tal empieza a cambiar empieza como a cambiarse un poco el sentido de esto. Entonces, em, desarrollar formas de trabajo, desarrollar metodologías, es lo que hoy en día las empresas siguen buscando. Siguen buscando sistemas de administración efectiva. Siguen buscando formas de cómo manejar o administrar el personal en el caso de su selección, de darle responsabilidades, de aplicar el principio del control en las empresas y generar este equilibrio em, en eficiencia, efectividad, ¿ya? O sea, que se cumplan los objetivos que la empresa tiene, pero a la vez mantener el control de la cantidad de recursos que las empresas deben asignar. Entonces, dentro de toda esta transformación y dentro de todo este desarrollo, hoy en día podemos decir que la administración se define como la coordinación y supervisión de actividades laborales de otras personas de tal manera que se realice de forma eficiente y eficaz. Eso es básicamente como el concepto. Ahora, si nos vamos a la etimología del concepto, la administración viene de un término del latín que tiene su origen en tres significancias, como digo, el ad, el minis y el ter. Dentro del latín, el ad, como prefijo ad, significa dirección o gobernación, o efecto de gobernar. El minis viene a ser obediencia y subordinación. Y el término ter, un efecto o una acción de. Si conllevamos y analizamos esta etimología del concepto propiamente tal, podemos relacionar lo que la administración está dada por el que realiza una función bajo una supervisión o una dependencia de otro. Y si pensamos cómo es hoy en día, la administración, el administrador nunca está solo. Siempre va a tener alguien arriba, va a estar el ente administrador, independiente como sea, si es sea administrador, gerente, supervisor, jefatura, etcétera, ¿ya? Y va a haber otro que va a estar por debajo de ellos, donde va a existir un efecto de obedecer, pero, o sea, un efecto de gobernar, pero a la vez de estar bajo una subordinación. Entonces, la administración, para que cumpla su sentido, se va a referir o siempre va a estar subordinado a un superior. De esta manera, las empresas hoy día trabajan este principio y de esta manera
cada uno de las fases y de los procesos que se ha ido desarrollando a través del tiempo conllevan a buscar lo que el concepto me señala, trabajar la eficiencia y la efectividad en cada uno de los procesos. Y procesos no es tan solo un proceso productivo, sino que es un proceso quizás administrativo, de producción, de información, etc. ¿Ya? Ahora, si yo hablo de procesos, debo contemplar la administración en 4 etapas. Y es aquí donde nace el concepto de planificación, organización, dirección o ejecución, en algunas literaturas está por dirección, y el control. La administración en las empresas debe cumplir este proceso para poder saber encauzar los propósitos por los cuales la empresa se debe guiar. Hoy en día yo no puedo hacer un trabajo si no está debidamente planificado, que me implique saber qué recursos voy a tener, saber qué tareas voy a hacer o de acuerdo a qué plan voy a trabajar y que se aplique el principio de control. Entonces, hablar de la planificación me va a permitir determinar primero qué objetivos quiero alcanzar. Me permite poder saber eh, de manera gráfica qué es lo que voy a hacer, de qué manera voy a trabajar. Y una vez que yo he planificado todo esto, lo tengo que materializar para pasar a la fase de distribución de las funciones, asignaciones y tareas que se deban aplicar. Y para ello, en el proceso de organización, implica quién va a buscar quiénes van a hacer esas funciones, buscar los recursos que voy a ocupar, de qué manera voy a trabajar. Y una vez que yo tengo los recursos, empiezo la fase de lo que es la ejecución o dirección que se conoce, que implica el efecto de hacerlo. Y el hacerlo siempre va a implicar de que va a haber alguien que va a estar supervisando o direccionando que cada una de las cosas que yo planifiqué y que organicé en cierto orden se aplique o se realice cumpliendo esa pauta. Ahora, una vez que esas actividades se ejecutan, viene el proceso de control, que es la revisión de estas actividades. Y eventualmente una fase de análisis y reformulación del proceso. Quizás detectemos situaciones que a lo mejor no están dentro de lo que eventualmente se planificó, o eventualmente no se llegó al objetivo que eventualmente se quería llegar. Se tiene que hacer un análisis digamos, de filtración del proceso. ¿En qué parte quedó esa inconsistencia? Y automáticamente se tiene que realizar una retroalimentación o lo que se le llama el feedback. ¿Para qué? Para volver a planificar. Entonces, la administración contempla estas 4 etapas del proceso administrativo, ¿ya? Que como tal, como proceso administrativo, involucra una serie de actividades que van a permitir que puedan desarrollarse estas actividades con la finalidad de alcanzar ese objetivo, ¿ya? Ahora, se habla cuando yo realizo este proceso administrativo, se habla de una fase mecánica y una fase dinámica, ¿ya? La fase mecánica está dada por algo mucho más estático, en cambio la fase dinámica está dada por etapas mucho más, como su nombre dice, con mucho más dinamismo, con mucho más, digamos, con cierto nivel de rapidez en la ejecución propiamente de la actividad como tal, ¿ya? ¿Alguna duda en lo que es el principio de la administración? De cómo nace y cómo obviamente se aplica el principio hoy en día.
No, bueno, por mi parte no, profesora. Ya, permítame un segundo. Que acá, ahí, ahí sí, se está apagando, cortando la batería. Ya, entonces vamos a analizar ahora cada una de estas fases. ¿Qué es la planificación? ¿Qué es la organización? ¿Qué es la dirección? ¿Y qué es el control? Espérame, quiero ver algo. Ya. Hablar de planificar me permite poder responder el qué hacer. La planificación es la parte, o es el, digamos, es el punto de partida donde yo establezco objetivos o metas que debo alcanzar. Estos objetivos pueden ser en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Y esto me permite poder establecer un plan de trabajo que clarifique mis ideas, los recursos que tengo que disponer para poder alcanzar este objetivo, establecer estrategias que sean idóneas a, los, a estos objetivos que yo estoy estableciendo y poder eh, establecer un parámetro de cómo va a funcionar o cómo debería ejecutarse para poder cumplir ese propósito en el tiempo que sea determinado, mediano, en el corto, mediano o largo plazo. Una vez que yo he establecido ese como ideal, ya esos objetivos, lo que estoy estableciendo es la, la esencia de lo que es la empresa. Estoy estableciendo cómo va a estar organizada y cuál es la base de funcionamiento de ella como empresa. Y es aquí donde nace y se establece lo que es la misión y visión de una empresa. ¿Ustedes han escuchado el concepto de misión y visión? Sí, por mi parte sí. Sí, profesora, Sí, yo ya. también. Pero han escuchado el concepto, pero no saben qué es, Bueno, yo lo que entiendo que la visión es a dónde quiere llegar la empresa. ¿ya? Y la misión, Eso se lo La, dejo a otra compañera. la misión es como el compromiso que tiene. Lo que quieren llegar. exactamente, exactamente. La misión, vamos a hacerlo al revés, ¿ya? Misión, mire, de hecho aquí tengo digamos, una diapo, digamos, bien específica, lo que es misión, que el propósito es identificar la finalidad que tiene la empresa de funcionamiento, ¿ya? Donde me va a permitir detallar el objetivo por el cual estoy trabajando como empresa, ¿ya? Y va a ser como la fuente de alimentación o la fuente, digamos, de inspiración para que los trabajadores o colaboradores de la empresa sepan a qué se está dedicando la empresa, ¿ya? La misión, en simples palabras, describe el motivo o la razón de ser de la empresa, ¿ya? Aquí dice, la misión describe el motivo o razón de ser de una organización, empresa o institución, ¿ya? Porque se enfoca principalmente en el objetivo que está haciendo, en tiempo presente, o sea, hoy día, ¿ya? ¿Qué está haciendo hoy día la empresa? Y eso se tiene que materializar con una descripción de manera precisa, concisa, concreta, ¿ya? Que sea clara, que no dé espacio a ambigüedades, ¿ya? Y esa misión va a permitir poder inspirar al grupo de trabajo o a los colaboradores o trabajadores que tenga la empresa a poder trabajar cumpliendo ese propósito con la finalidad de entregar un buen servicio o entregar una buena
calidad de los productos. ¿Ya? Eso es la misión, es algo que yo estoy haciendo hoy como empresa. La visión, ¿ya? Es una expectativa o es un ideal de donde yo como empresa quiero llegar. De allí que cuando una empresa redacta la visión, permite establecer esa meta final digamos que quiere lograr. Permite, digamos, detallar eventualmente las etapas de crecimiento, de formación que va a tener para poder lograr ese propósito final. Y va a permitir orientar las directrices de trabajo que debo hacer para poder cumplir ese objetivo. De allí que cuando yo proyecto llegar a un punto, de esa visión debe ser real, debe ser, digamos, alcanzable, ¿ya? De nada sirve decir, yo quiero llegar a la luna si eventualmente todavía ni siquiera tengo, no sé, los recursos para construir un cohete, ¿me entienden? Entonces, de allí que esto tiene que tener mucha relación, ¿ya? No vale ser ambicioso y proyectar algo si no soy realista. Entonces, ¿qué me va a permitir la visión? Es poder orientar el trabajo de manera permanente que me permita siempre tener en vista esa meta futura. De allí que las empresas proyectan estar en mercados internacionales con un crecimiento y con una expansión. O eventualmente ser líderes de la marca dentro de la industria. O trabajar procesos integrales de, no sé, automatización en los servicios que se prestan, etcétera. ¿Ya? Y eso se logra, digamos, a través del tiempo, ¿ya? Ahora, para que una empresa pueda trabajar una misión y una visión, siempre deben enfocarse en lo que son valores y principios, ¿ya? Valores corporativos o principios institucionales, como se le quiere llamar, van a permitir guiar y orientar primero lo que la empresa está haciendo hoy en día dentro de ese establecimiento de objetivos y el trabajar de manera permanente, y también me va a permitir que cada día yo vaya construyendo y alcanzando esta visión futura. Esos principios van a estar enfocados eventualmente en la responsabilidad, compromiso, transparencia, dinamismo, experiencia, digamos, en el, digamos, en la atención del usuario, etc. Y eso debo, digamos, trabajarlo también con mi equipo de trabajo o con los colaboradores que tengo en la empresa, porque cada trabajador o cada colaborador que esté contratado en la empresa debe saber cuál es la visión, misión y o valores y principios que tiene la empresa donde yo trabajo. De nada vale estar trabajando si eventualmente alguien le dice, no sé, ¿dónde estás trabajando tú? En tal empresa. Ah, ¿y a qué se dedica? ¿A dónde quiere, no sé, por dónde quiere llegar? ¿Qué está haciendo? No sé. Yo sé que hago esto nomás. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en, eventualmente, no sé, meter el producto en una caja, pero no sabemos nada más. En mi trabajo es eso, pero yo tengo que saber qué es lo que está haciendo la empresa, cuáles son las proyecciones, de qué manera está trabajando, porque es como, si estoy trabajando en una empresa, es como ponerme la chaqueta de la empresa. Y eso está muy relacionado a cómo la empresa como entidad jurídica proyecta y valoriza el recurso, o no, proyecta y valoriza el capital humano que tiene. ¿Ya? ¿Y por qué no lo llamo recurso humano? Porque cuando yo hablo de recursos humanos,
El ser humano no es un recurso, es una persona. Y ha existido una transformación dentro del principio de cómo yo valorizo a la gente con la que estoy trabajando, que en muchas organizaciones no se habla ya de el Departamento de Recursos Humanos, se habla de el Departamento de Personas. Y se habla mucho del desarrollo organizacional, digamos, enfocado en el crecimiento del personal. Porque si yo tomo al ser humano, digamos, a las personas como recurso humano, estoy distorsionando digamos, y estoy perdiendo el enfoque de que hay seres humanos en mi organización. No le estoy dando lugar, no le estoy dando sentido de pertenencia, no lo estoy dejando ser, no le estoy permitiendo eventualmente que crezcan, que se proyecten, que puedan, no sé, desarrollar carrera dentro de mi empresa. Y obviamente, por más que los colaboradores o los trabajadores quieran hacerlo, siempre se van a encontrar con la barrera de la empresa. Estoy aquí, pero yo sé que aquí no puedo crecer. Entonces va a llegar un momento que la persona dice, ya, me aburrieron, ya, ¿sabes qué? Consigo otra cosa, me voy por... Listo. Entonces, hay todo un concepto que trasciende una visión y una misión. No es algo que está escrito en un papel y que eventualmente cuando yo abro la puerta de la empresa veo un tremendo cartel ahí. Que lo único que sé que dice visión y misión, pero no tengo idea porque es pura letra. Yo tengo que sentirme parte de esto. Ahora, ¿quién ha leído la visión y misión de la empresa donde está trabajando? Nadie. Yo, profesora, Jorge, ¿qué dice o qué entiendes por la visión y misión de tu empresa? No me la leas. Quiero que en algún momento la leíste, me lo eh, expliques básicamente. la visión dice más o menos que quieren, ¿cómo se llama? La atención de los usuarios que sea expedita y que sea buena para ellos en el sentido de que cuando van a cuando van a la empresa, ellos se sientan acogidos. Ya. Eso sería la misión. Y la visión, La, la visión es que es llegar a implementar todo lo dicho en recursos y para la satisfacción de la persona. exactamente. ¿Ya? ¿Tú en qué empresa, qué tipo de servicio presta la empresa donde estás trabajando, Jorge? Servicio de salud, ¿Servicio de salud? sí. Ya. Entonces ahí Es más, tenemos ¿Mm? es ¿Perdón? más, ¿cómo se llama? Perdón, ¿cómo se llama? Es puro administrativo ahí en esa donde yo trabajo. Y llega Ya. mucha gente a pedir información, ese tipo de cosas. Ya. Entonces ahí tenemos en una simple descripción, ya como Jorge logra entender la visión y misión en este caso es una entidad pública, ya, que la misión es hacer procedimientos de atención del usuario con calidad en el servicio que se le está entregando. Y que la visión es proyectar, mantener esa calidad a través del tiempo y poder, digamos, profesionalizar el servicio. Porque un servicio público lo que persigue solamente es eso, es atender bien, entregar la información de manera apropiada y, y que la calidad y la excelencia en el servicio siempre esté presente. Por eso, hoy en día la administración pública habla mucho de, de, mm, de la calidad del servicio y realiza procesos de diseño cumpliendo ciertos estándares en la forma como atiende a los usuarios.
en general. Alguien me puede decir, pero cuando yo voy a la municipalidad, no sé, pues, me atienden como la R, ¿ya? Pero estamos hablando eventualmente de una municipalidad, pero si yo me pongo a leer cuál es la visión y la misión de la municipalidad, me voy a encontrar con el mismo principio, solamente que no lo están aplicando, A ¿ya? diferencia del compañero que trabaja con temas relacionados de salud, también da un cierto sentido de urgencia, que también lo mencionó, que para ellos es importante atender bien al cliente y de forma rápida. Exactamente, porque de una u otra manera siempre se ha dicho que los servicios públicos son demasiado lentos y son demasiado burocráticos, y a través de muchos años ha permanecido el principio de eso. Entonces, existen programas o existen procesos de preparación, digamos, de los funcionarios públicos donde se habla mucho y se capacita mucho en lo que es el diseño del servicio. Hoy en día nosotros muchas veces conocemos el diseño de los productos, diseño un producto de tal manera porque cumple cierta necesidad, ¿ya? Y es algo mucho más fácil porque tengo un producto físico y el cliente va a decir, ah, este lo quiero, me gusta porque al tocarlo va a sentir una sensación, de una experiencia, va a sentir que eventualmente que le sea cómodo, pero diseñar servicio es mucho más complejo porque es algo intangible. Entonces, la administración pública, desde hace algunos años, y con el tema de la materialización de lo que es el proceso y el principio de modernización en todas las entidades públicas, se está transformando ese principio y obviamente su visión y su misión han ido cambiando y han ido evolucionando, ¿ya? Entonces, la planificación, vamos a ver, la planificación es una fase o está dentro de la fase mecánica, ¿ya? Que es una fase mucho más estática, pero en la planificación yo evalúo de la organización, establecimiento de la visión y misión, los propósitos, ¿ya? O principios o valores que tiene la empresa, qué objetivos quiero trabajar, qué estrategias voy a aplicar, si van a haber eventualmente ciertos procedimientos o ciertas políticas por las cuales el servicio o la empresa va a guiarse, qué programas eventualmente va a utilizar, qué tipo de recursos o con cuánta cantidad de recursos va a contar para poder hacer todo esto. Por eso se habla que la planificación es algo mucho más mecánico, porque yo lo tengo que diseñar y plasmar, nada más que eso. Y lo plasmo eventualmente como en un papel, ¿ya? Porque estoy estableciendo ideales o digamos, o principios de elaboración. Distinto es cuando yo paso a la fase de la organización, que también es una fase mecánica, pero aquí empiezo a transformar esto en el proceso de organización. ¿Por qué? Vamos acá. Porque la organización me permite el determinar cómo tengo que hacerlo. Y eso permite dar vida a lo que yo eventualmente planifiqué. Y dentro de esto, yo puedo determinar una actividad asignando recursos, asignando responsabilidades, asignando funciones y asignando una cantidad de, no sé, recursos físicos que son necesarios para plasmarlo, ¿ya? La organización me permite poder trabajar o, digamos, asignar las responsabilidades dividiendo funciones y, digamos, y asignaciones en un equipo, considerando que eventualmente quien tenga competencias, no sé, en un tema o un área específica, le asignaré cierta función que le sea como un poco más cómodo y que sea un poco más, no sé, un poco más, digamos, con muchas mejores habilidades para desarrollarlo. Pero también voy a poder identificar eh, ciertas falencias que me permitan eventualmente trabajar con, no sé, con recursos de apoyo, ¿ya?
y coordinar las actividades para que se cumpla el objetivo que yo establecí en mi etapa anterior. Entonces, cuando yo divido el trabajo, divido o jerarquizo, digamos, las funciones, existe el principio de departamentalización o jerarquización, donde uno se preocupa de un tema, un área, y otro se preocupa de otra. Pero dentro de este conjunto, el propósito viene siendo organizar y distribuir el trabajo. ¿Ya? Entonces, dentro de esta fase mecánica, ambas van de la mano. No puedo hacer una, o no puedo no puedo organizar mis recursos y lo que debo de hacer si no lo he planificado primero. De allí que hoy en día, cuando una empresa o eventualmente un emprendedor empieza a trabajar, hace un producto y lo vende, pero no tiene una base de trabajo y no sabe dónde va a llegar porque no tiene claro cuál es el objetivo final. Se preocupa del hoy. Y muchas empresas trabajan, y pasa mucho con emprendedores, que trabajan hoy, pero no logran hacer nada más. No hay una expansión, no hay un crecimiento, no hay una meta fija o no hay una, digamos, un ideal de querer crecer. Entonces, dentro de esta fase mecánica es importante planificar para luego organizar. ¿Ya? Ahora, son las 8. Hacemos ¿Tienen alguna duda? Yo no, profesora. ¿No? Em, No, profesora. ¿No? ¿Hacemos el corte? ¿Hacemos el corte en este ratito? Bueno, ¿Ya? sí. Hacemos el corte y después seguimos para terminar con esta fase, con lo que es la fase dinámica. ¿Ya? Así que ya, volvemos 8:20, 20:20. Bueno. Ya, 20:20 volvemos. Volvemos. Acá, acá. Ya, retomamos entonces. Ya, ahora nos vamos entonces a la fase dinámica, que son las fases que dan vida un poco más a este proceso, que es la fase de la dirección y el control. La dirección contempla que todo lo que yo planifiqué y organicé se materialice en la ejecución de las actividades como tal. De allí que cuando se habla de ejecución o dirección, no es que tengamos que tener a alguien que necesariamente esté ahí para poder guiar el equipo, sino que está relacionado con tener a alguien como como un ente que sea motivador, que comunique, que supervise, que apoye, que, que sienta que el equipo está respaldado para hacer las asignaciones que se le asignaron, valga la redundancia. De lo contrario, no tiene sentido, ¿ya? Entonces, el efecto que dice acá, que se haga, es básicamente por un tema de ejecución, no es un tema de autoritarismo. Ahora, cuando este ente superior que apoya, guía y orienta ciertos lineamientos para que se cumpla el objetivo de la productividad y la efectividad en lo que se asignó, también tiene un sentido de, digamos, de medición o de evaluación, porque la experiencia en la práctica va a llevar a poder generar un criterio o un estándar de ejecución, que eso obviamente va a ser, eventualmente el dato después va a ser medible.
Entonces, cuando yo tengo o aplico la fase de la dirección o de la ejecución, en esta fase un poco más dinámica, plasmo el efecto de el sentido de supervisión, de comunicación, de motivación. Pero también está la instancia para que se tomen las decisiones correctivas que se requieran, digamos, de manera automática, ahí en in situ. Y de una u otra manera va a existir el principio de integración, ¿ya? Porque la integración me permite, obviamente, materializar digamos, o consolidar lo que eventualmente estaba determinado en la fase dinámica. Entonces, la dirección conlleva generar lineamientos quizás claros y precisos en cómo yo debo trabajar con el equipo, cómo las personas obviamente van a ser parte del proceso y cómo obviamente van a contribuir en, en darle un sentido de pertinencia a lo que se está haciendo. Que no sea algo de hacerlo porque me lo mandaron a hacer, sino que sea algo porque me siento parte del proceso. Entonces, la dirección me va a permitir que el mismo ente, que va a ser en este caso el líder o el supervisor, va a permitir digamos, va a permitir potenciar muchas veces las habilidades que el mismo equipo tiene. Y aquí está muy dado, digamos, marca mucha presencia el concepto del liderazgo. Si un líder no tiene la motivación, no puede comunicar, no puede digamos, no tiene la instancia de poder unificar el equipo de trabajo para que se haga un trabajo eventualmente colaborativo, nunca se va a lograr esa materialización como tal del principio, ¿ya? Y esto me va a llevar al principio del control. El control va a contemplar los datos y los elementos que fueron rescatados de esta serie de pasos anteriormente ejecutados. Estos datos van a ser parámetros de medición y desempeño, de evaluaciones y de detección de desviaciones para poder medir el estándar, evaluar eventualmente cuál es el elemento o cuál es el factor que generó esta desviación o esta interrupción y generar medidas correctivas y modificar eventualmente el proceso que me lleve a una optimización. Y eso es lo que conlleva el proceso de retroalimentación, el poder analizar y el poder evaluar. Muchas veces lo que yo planifiqué, organicé y ejecuté puede estar bien, pero a lo mejor no estoy alcanzando el objetivo. Quizás lo estoy haciendo eventualmente en un tiempo mucho más, digamos, mucho más ralentizado. O eventualmente, quizás los recursos que yo asigné no son los óptimos, ¿ya? Entonces, todo eso me permite medir bajos estándares de medición, de desempeño, de productividad, de optimización. Ahora, el control conlleva, conlleva un parámetro para poder eventualmente proyectar si los procesos fueron efectivos, si se cumplió lo que yo quise hacer en un tiempo determinado, si eventualmente las personas que están en esas funciones realmente son las idóneas o no.
muchas veces pasa por un tema que quizás eventualmente de disposición muchas veces del equipo de trabajo. Entonces, no tan solo me tengo que referir al proceso como tal, sino a quienes son parte de esto, ¿ya? Entonces, vuelvo a insistir que el control conlleva el proceso como tal y las personas que están dentro, digamos, de cada una de estas actividades. Ahora, si el control, si cualquier proceso una empresa no aplica el principio de control, difícilmente va a poder detectar esas desviaciones. Difícilmente va a hacer mediciones que sean precisas y sean confiables. O eventualmente esos datos que se obtengan quizás no van a ser, o quizás no son los idóneos para hacer una medición de un estándar de un proceso. Entonces, siempre hay que ir mejorando el proceso, siempre eventualmente hay que auditar ese proceso si realmente está siendo efectivo o no. Muchas veces la idea puede estar, pero el procedimiento puede estar mal aplicado. Entonces, hay que destacar siempre que en estas fases, en la planificación, organización, dirección y control, que se toma como un proceso administrativo, viene siendo un proceso de evolución, donde siempre va de menos a más, donde cada una de estas etapas conlleva actividades que permite que cada uno vaya cumpliendo el objetivo para que vayas, vaya, se vaya desarrollando de la mano, ¿ya? Es la directriz principal y que nos ayude a lograr los objetivos que la empresa ha establecido. Hablar de la planificación, la organización, la dirección y el control es un proceso que toda empresa debe aplicar. No, y debe ser en el orden. No podemos suplir eventualmente un área o una fase pensando que eventualmente va a ser una pérdida de tiempo o donde eventualmente quizás, no sé, no seamos tan minuciosos y digamos, esto no requiere de tanta evaluación, ¿ya? Porque después cuando se hacen procesos pequeños, quizás la desviación o la interrupción quizás no va a afectar de manera tan rígida, digamos. Pero si es en una empresa mucho más grande donde contempla quizás mayores recursos, mayores inversiones, sí eventualmente el porcentaje de inefectividad va a ser mucho más dañino, las pérdidas eventualmente van a ser más millonarias y rectificar algo cuando ya eventualmente hay un margen de pérdida cuesta mucho reponerse. Entonces, las empresas deben ser proactivas, deben eventualmente trabajar en procesos y estandarizar el proceso para que cada ente, cada partícipe, cada colaborador sepa cuál es su función y en qué medida contribuye a que la siguiente fase se pueda ejecutar. Ahora, importante es considerar el concepto del conflicto. Cuando en una fase existe un conflicto, no debo tomarlo como algo irrelevante o poco relevante. Debo darle la importancia como tal. Un conflicto es más fácil que yo lo pueda resolver, que obviamente pueda ajustar una situación, a que eventualmente ese conflicto se me transforme en un problema. Entonces, priorizar cada una de las fases conlleva a que esto es un proceso cíclico y que nunca va a terminar mientras la vida productiva o el ciclo de vida empresarial se mantenga. Cuando una fase o una etapa de este proceso se interrumpe, estamos llevando a la empresa a un decaimiento. Estamos
tomando los objetivos directivos, los de objetivos corporativos como algo de no relevancia. Y estamos obstruyendo el que se logren el objetivo que está establecido en el mediano y en el largo plazo. Entonces los procesos administrativos deben seguir, no deben interrumpirse o no deben terminar. Y de esta manera se va a lograr esa proyección en la empresa, donde la planificación me va a llevar a determinar los objetivos, definir los planes y programar actividades. La organización me permite trabajar con recursos y actividades que están establecidas en estos objetivos, asignando responsabilidades, cargos o delegando asignaciones de acuerdo a la estructura que tenga la empresa. Y esto me va a permitir determinar cuál es el grado de autoridad y responsabilidad en cada uno de los partícipes de esta jerarquía. Entonces, cuando yo pase a la fase de dirección, cada uno va a tener claro cuál es el rol que cumple. Vamos a designar los cargos y eventualmente vamos a saber quién va a ser, va a aplicar el principio de liderazgo, cómo debe ser el proceso comunicacional, cómo va a ser el principio motivador o el efecto motivador que va a haber en el personal, que conlleve a la dirección y encauzarse hacia el objetivo establecido. Y cuando vuelva nuevamente al proceso de control, ya voy a tener definidos los estándares o las métricas por las cuales yo voy a medir ese desempeño y solamente voy a ir corrigiendo. Y de una u otra manera va a haber un porcentaje de garantización de lo que se alcanzó. Y el otro porcentaje me va a permitir poder asegurar una mejora eventualmente del proceso. Entonces, no es tan solo producir, sino que la administración está dado también, o sea, el proceso administrativo también está dado por un concepto y un principio de gestión y administración muchas veces de la información. No vale de nada estar produciendo un producto específico X si la información eventualmente no va retroalimentando el proceso. Entonces, esto conlleva un efecto general, un efecto como un todo. Por eso que se dice que la administración está dado por una ciencia social que permite o que contribuye a que las organizaciones humanas, ¿por qué? Porque las organizaciones contemplan personas, ¿ya? Están utilizando técnicas y procedimientos para poder aplicar estos principios de planificación, organización, dirección y control. Y permite poder establecer la optimización de ellos, ¿ya? De los recursos, para alcanzar ese objetivo en particular que se ha establecido. Entonces, hoy en día esta disciplina ha ido transformándose y ha ido contribuyendo en una visión mucho más, del punto de vista mucho más humano productivo, y siempre la premisa de la administración está dada por buscar siempre el método más efectivo y poder implementarlo. Y si eventualmente ese método en un cierto porcentaje no fue alcanzado, me va a permitir la respectiva mejora o la respectiva modificación para poder seguir logrando esa productividad y esa efectividad. Porque lo único que persigue la empresa es poder alcanzar el objetivo como tal, que está establecido en este caso en la visión, en poder saber o poder determinar dónde quiero llegar. Y para eso el camino es muy largo. Las empresas necesitan contribuir, pero a la vez necesitan trabajar de la mano con los recursos que tienen. Entonces, hablar de la administración no es tan solo
no se determina tan solo como una técnica, o sea, perdón, como una ciencia, que conlleva comprobar, o sea, plantear una teoría y comprobar que realmente dé resultado. También se denomina como una técnica porque a través de diferentes métodos podemos ir alcanzando los objetivos, pero también se valoriza o se establece desde el punto de vista del arte porque existen capacidades y habilidades de los seres humanos que son parte dentro de una organización que contribuyen a ir materializando, comprobando y ejecutando cada uno de estos hechos. Entonces, la ciencia se transforma como un área tripartita donde está involucrada, además, técnicas y arte. Entonces, de esta manera, establecemos que las personas, en virtud de sus capacidades, sus habilidades y competencias, van a poder lograr la efectividad, utilizando técnicas apropiadas o adecuadas para alcanzar los objetivos, pero también estableciendo métodos objetivos que ya de una u otra manera dan, dan, dan motivo o dan una razón de ser de existencia para que la empresa vaya como subsistiendo y vaya ejecutando su proceso. ¿Ya? Esto ha conllevado de que existen muchos autorreferentes de lo que es la administración y cómo esto ha ido transformando la mentalidad en la administración del punto de vista gerencial. Y uno de los mayores influyentes de esto está dado por Henry Fayol, que en el año 1916, después de 50 años de estar trabajando en una empresa del área de la minería, crea un libro que estandariza como Administración Industrial y General. Y en este libro basa toda su experiencia laboral de esos 50 años y destaca cómo ciertos procesos de la administración de la gestión aplicada en esta empresa minera dio resultados y permitió filtrar que a través de ciertos principios de trabajo, cuando estos se aplican de manera correcta, permite que haya una producción, un desempeño y, una efectividad de lo que se quiere. Y trató, digamos, o contempló estos 14 principios que dentro de la administración se les denomina como los 14 principios de Fayol. ¿Y cuáles son esos principios? Valoriza la división del trabajo. Menciona que a través de la división del trabajo se puede lograr la efectividad. Le da cierta importancia a lo que es la autoridad y la responsabilidad. Destaca la disciplina en cada una de las actividades que se deben realizar. Destaca la unidad de mando y la unidad de dirección en cada uno de los procesos. Valoriza que exista una buena subordinación de las actividades a cada uno de los partícipes de la empresa o del equipo de trabajo. Establece una valorización en el tipo o en el nivel de remuneración que perciban en este caso, los trabajadores o los colaboradores. Jerarquiza responsabilidades de acuerdo, obviamente, al cargo que vayan alineados con, obviamente, la remuneración. Le da cierta importancia al orden y a la equidad de las en el caso de asumir responsabilidades. Permite poder fomentar un espíritu de trabajo que sea constructivo y que sea colaborativo. Trabaja el principio de la iniciativa
o de la proactividad del personal y permite generar una cierta valorización del alcance de los objetivos que ellos logren. Y centra cada uno de estos procesos bajo el principio de la centralización, donde conlleve, conlleve a un ente o digamos, a un agente poder evaluar todo el proceso cómo se aplicó y eventualmente poder, la centralización me va a permitir, digamos, detectar bajo un solo criterio o bajo un solo ente cómo se desempeñó y eventualmente cómo se generaron eventualmente desviaciones o hubieron interrupciones en el proceso. Entonces, si analizamos el principio de o sea, analizamos en concreto los 14 principios de Fayol y lo vemos como, eh, como realmente, o evaluamos si realmente son importantes, sí podemos decir que son importantes porque son principios básicos que gobiernan y se aplican hoy en día en las empresas. Permite poder darle cierta estructura al trabajo y eso ha ido muchas veces dándole cierta esencia a las mismas empresas. De allí que ciertas empresas se caracterizan por ser eventualmente mucho más empáticas o mucho más abiertas con sus colaboradores, que se les dé una importancia y una valorización eventualmente cuando el colaborador entrega una opinión o eventualmente se le asigna una responsabilidad para poder diseñar eventualmente algún proceso, etcétera. Existe el sentido de pertinencia, en este caso de los trabajadores ya o colaboradores, dentro de la empresa. Los colaboradores sienten que son una parte importante, sienten que eventualmente pueden profesionalmente crecer, sienten eh, que, que, no sé, pueden contribuir eventualmente como con un granito de arena a esta estructura, digamos, de trabajo, o esta estructura, digamos, más corporativa. Entonces, permite obviamente que exista valorización muchas veces de las habilidades blandas también que tengan los trabajadores. El hecho de ser eventualmente más detallista, más proactivo, el hecho de que exista el principio eventualmente de, no sé, honestidad, responsabilidad, compromiso. Eso, si una empresa lo considera como elementos importantes, está garantizando el crecimiento de la empresa eventualmente a un costo mucho menor que eventualmente estar cambiando cada cierto tiempo el personal, preparando personal nuevo. Eventualmente, quizás, no sé, muchas veces por reducir la mano de obra, los procesos de productividad son mucho menores. Y a veces se pierde el sentido de que a veces una empresa pierde más tratando de capacitar y formar personas que invertir en lo que yo tengo. Lo toman como las remuneraciones o los ingresos del personal como una pérdida de plata. Entonces se distorsiona obviamente todo el sentido y no se le da como una real importancia a lo que en este caso Henry Fayol quiso promulgar y quiso difundir dentro de su experiencia laboral. Ahora, espérame. Existe otro tipo y con esto, y de una otra manera, con esto termino. Esto también conllevó que a través del tiempo se fueron creando diferentes escuelas
prepulsoras de lo que es la administración o de la gestión empresarial, y se establecieron varias líneas de pensamiento. Y entre esos nació, o digamos, digamos, se establecieron otros autorreferentes en lo que es la línea de administración científica y la administración moderna. Algunos tomaron ciertos principios de Fayol y los convirtieron en líneas estratégicas y de plan de trabajo efectiva. Y otros a lo mejor no tomaron obviamente no tomaron todos los principios porque pensaban de manera distinta. Pero hoy en día, independiente bajo qué tipo de escuela o bajo qué tipo de pensamiento, ya sea un pensamiento un poco más norteamericano como el de Taylor o como Fayol, que era obviamente de ascendencia francesa, contribuyó también una tercera línea de pensamiento que dio vida a lo que es la teoría de las relaciones humanas. Entonces, aquí tenemos tres líneas de trabajo o tres líneas de pensamiento, que una se enfoca en lo que es la productividad y la eficiencia, digamos, del recurso, del dinero en este caso, en proyección del tiempo, que le permita generar productividad y prosperidad para la empresa o para el empleador. Tenemos la línea de Fayol, que transforma sus 14 principios como entes primordiales de la gestión y de la administración para poder producir. Y tenemos por otro lado el pensamiento de las teorías de las relaciones humanas, donde se valoriza principalmente a las personas como un elemento relevante para que la empresa logre la productividad y la organización. Entonces, si nos damos cuenta, pasa desde, digamos, se basa en diferentes líneas, pero todas lo que se logra o lo que confluye es mantener el principio de la administración como tal, que al final se denomina o se establece como un proceso de poder planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de recursos y actividades. ¿Con qué propósito? Lograr que estos objetivos o metas que tenga la organización se logren de manera eficiente y eficaz. Entonces, hoy en día podemos ver, si analizamos un poco más detenidamente eventualmente estas teorías y estas líneas de pensamiento, hay empresas que se dedican, que dicen, yo teniendo dinero, teniendo tecnología, teniendo buena maquinaria, yo voy a poder producir y voy a poder crecer. Hay otras empresas que dicen, no, para mí el recurso principal son mis personas. Yo invierto en mis personas. La máquina me puede fallar, pero yo no le puedo fallar a mi gente. Y hay otras líneas de pensamiento que dicen, no, yo tengo que, o yo trabajo la gestión de mis recursos para poder lograr premiar a mi recurso humano, pero también de esa manera voy a lograr la productividad que quiero, que tengo establecida dentro de mi línea estratégica. Entonces, lo único que persigue el proceso de la administración es poder lograr esos objetivos y metas dependiendo de la línea de trabajo, con la finalidad de valorizar mi equipo de trabajo, permitir eventualmente crear métodos de evaluación y de desempeño que conlleven un estímulo o una gratificación de las personas que son parte, porque de esa manera la información que se administre, el conocimiento que se desarrolle y eventualmente el flujo con lo que circule me va a permitir lograr la productividad que quiero. Y de manera, digamos, inherente, voy a ir generando mi reducción de costos. ¿Para qué? En el tiempo voy a proyectar o voy a establecer un crecimiento estable, proyectado en el tiempo y que va a ser mantenido. Porque eso es lo que persigue una empresa, es crecer, pero
mantener ese crecimiento en el tiempo y que esté dado por una proyección en una cantidad de años. Y si eventualmente mi proceso después va a querer modificarse o voy a querer evolucionar como empresa, voy a hacer un replanteamiento de lo que es mi visión y mis valores. Porque cada vez voy a ir estandarizando mucho más la efectividad. Entonces, establezco herramientas, principios y valores para trabajar hoy día que guíen mi razón de ser de empresa y voy a poder proyectar lo que quiero alcanzar en un futuro como empresa. ¿Ya? Y mi base, establecer principios y valores que son la métrica de cómo mi personal va a trabajar principios de mejora, responsabilidad, dinamismo, servicio, calidad. ¿Alguna duda? ¿No? No, No. no hay duda. No. Mañana, bueno, nosotros tenemos clase mañana, ¿ya? Mañana, de este PPT, vamos a retomar desde la página 28, el concepto empresa, ¿ya? Y vamos a ahondar, aparte, digamos, de los principios de liderazgo, de efectividad, de responsabilidad y jerarquía, vamos a trabajar el principio de gestión del tiempo y si alcanzamos, vamos a ir a abordar el principio, digamos, de cómo una empresa, como un ente jurídico, se constituye como tal, ¿ya? Así que tengo contemplado en el PPT toda esa directriz para poder trabajar por mañana, ¿ya? Entonces mañana retomamos a partir de la diapositiva 28, ¿ya? Para si alguien quiere hacer la revisión o qué sé yo, ¿ya? Lo hacemos de la página 28 para mañana. Bueno, profesora, Ya. Ahora, espérame. Mm, A ver, espérame. Ahora, con el tema de la asistencia. Ya, el tema de la asistencia tengo presente, bueno, casi todos los tengo presentes. A ver, filtremos. ¿Qué tienda agua está? No está. Mirna Quesada, ¿llegó? No. Mirta Vázquez, no. Ruth Soto, tampoco. Ya, entonces, eso significa que, para hacerlo mucho más rápido y no dilatar el cierre, tengo presente, para que queden tranquilos, Anechis Jean-Louis, Bella Quincas, Claudia Mena, Consuelo Álvarez, Elizabeth Choque, Fernanda Pacheco, Gloria Canales, Isaura Rosales, Ivania Cabrera, Jorge Jorquera, Lucia Ruiz, Marcela Valdivieso, Margarita González, María Valenzuela, Marlene Cid, Mayerlin Álvarez, Olga Muñoz, Viviana Borges, Yasna Alviña y Yarna Duriao. Esas personas, las que acabo de nombrar, están presentes. sí, ¿Ya? Antes, ya.
Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. De lo contrario, nos estaríamos viendo mañana a las 10 de la mañana. Ok. Bueno, hasta mañana, que estén muy Hasta bien. mañana. Nos Hasta vemos. Que mañana. estén Hasta bien. mañana, Descansen. bien.